Estás por entrar a los lugares con más actividad paranormal de Texas. Aquí, en la isla de Galveston, entre la brisa salada y la arquitectura victoriana, las historias no mueren con las personas. Se quedan ancladas a las paredes, a la tierra, esperando en las sombras. En esta isla, cada rincón cuenta una tragedia y cada crujido del suelo es un eco del pasado. Olvídate de lo que has visto en las películas. Esto es real, los nombres son reales, y el dolor fue real. Hoy no solo te voy a contar las leyendas más aterradoras de Galveston. Te voy a poner a prueba. Al final de esto, quiero que te preguntes, ¿qué harías tú realmente en un lugar embrujado? Bienvenidos a la isla de Galveston, Texas. Un lugar con una belleza costera que no se puede negar, un paseo marítimo vibrante y mansiones que parecen sacadas de un cuento. Pero detrás de esa fachada de encanto sureño, yace una historia tan profunda y oscura como las aguas del Golfo de México. Muchos la llaman la isla embrujada, y no es solo para atraer turistas. Es un título ganado a pulso, forjado en tragedia y consolidado por décadas de encuentros inexplicables. Para entender por qué Galveston es considerada una de las ciudades más embrujadas de Estados Unidos, tienes que conocer su violento pasado. Antes de ser un destino vacacional, la isla fue hogar de piratas como el infame Jean Lafitte. Fue un campo de batalla en la guerra civil y sufrió epidemias de fiebre amarilla que llenaron sus cementerios a una velocidad aterradora. Pero el evento que de verdad selló el destino paranormal de Galveston ocurrió el 8 de septiembre de 1900. Ese día, un monstruoso huracán, la Gran Tormenta, se abatió sobre la isla con una furia apocalíptica. Con vientos de más de 215 km por hora y una marejada que levantó el mar más de 4 metros, la tormenta borró del mapa gran parte de la ciudad. Se estima que entre 6,000 y 12,000 personas murieron en cuestión de horas, convirtiéndolo en el desastre natural más mortífero en la historia de Estados Unidos. Esa noche, la isla no solo se inundó de agua, sino también de muerte y miedo. Y se dice que esa energía, esa impresión masiva de trauma, nunca se fue del todo. Se filtró en la tierra y se impregnó en las casas que sobrevivieron, dando origen a incontables leyendas de fantasmas. Hoy no vamos a buscar sustos fáciles. Vamos a explorar la historia que se esconde detrás de lo que se cuenta en voz baja. Caminaremos por los pasillos de mansiones donde sus dueños originales se niegan a irse y visitaremos el lugar de una de las tragedias más desgarradoras de la isla. Este es un viaje al corazón oscuro de Galveston. Y en cada parada, te haré la misma pregunta. Si estuvieras aquí, solo, cuando cae la noche, ¿qué harías? Empecemos. Nuestra primera parada es una estructura que desafía la imaginación. Se levanta en la esquina de Broadway y la calle 14, una fortaleza de piedra que parece transportada desde un castillo europeo. Es conocido como el Palacio del Obispo, aunque su nombre original era el Castillo de Gresham. Esta maravilla de casi 1,800 metros cuadrados fue construida para el coronel Walter Gresham, un abogado y político adinerado, y su esposa Josephine. Solo miren esa fachada, no es solo una casa, es una declaración. Diseñada por el arquitecto Nicholas Clayton, se construyó para durar, con una estructura de acero y muros de casi 60 centímetros de grosor. Sus torres, chimeneas y tallas de animales y rostros mitológicos le dan un aire de fortaleza. Y esa fortaleza se puso a prueba. Cuando la Gran Tormenta de 1900 arrasó Galveston, el castillo de Gresham se mantuvo firme. Sus sólidos muros resistieron la embestida del océano, convirtiéndose en un refugio. El coronel Gresham abrió sus puertas a cientos de sobrevivientes que lo habían perdido todo. La casa se convirtió en un arca de piedra en un mar de destrucción. Pero, ¿qué pasó con el espíritu de los que construyeron y amaron este lugar? Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Walter y Josephine Gresham vivieron aquí con sus 9 hijos hasta su muerte. Y muchos creen que nunca se fueron. Se dice que sus espíritus siguen siendo los guardianes de la propiedad. Al entrar, la atmósfera cambia. El aire se siente pesado. El interior es impresionante, con maderas raras, vidrieras deslumbrantes y chimeneas monumentales. El personal y los visitantes del museo han reportado fenómenos extraños durante años. No son encuentros violentos, son más bien protectores, como si los dueños originales siguieran cuidando su hogar. El fantasma del coronel Walter Gresham es el que se reporta con más frecuencia. Lo describen como una presencia imponente, a menudo vista en el segundo piso, cerca de su antiguo dormitorio. No interactúa, simplemente vigila, un guardián silencioso. Pero no siempre es pasivo.
Hay informes de visitantes que sienten un empujón, como si una mano invisible los apartara de un objeto. El espíritu de su esposa, Josephine, también parece estar presente. Uno de sus objetos más preciados era una caja de postales. Se dice que esa caja se mueve sola, apareciendo en diferentes habitaciones sin que nadie la toque. Como si Josephine siguiera mostrando con orgullo sus recuerdos. En 1923, la diócesis católica compró la casa, que se convirtió en la residencia del obispo Christopher Byrne, y de ahí viene su nombre más conocido. El obispo vivió aquí hasta su muerte, añadiendo otra capa de energía espiritual al lugar. Ahora, imagina que estás aquí. La última visita se ha ido. Las luces se atenúan. Estás en el gran salón. El silencio es casi total. De repente, desde el piso de arriba, escuchas pasos lentos y pesados. El ritmo es firme, metódico. Sabes que estás solo, pero claramente no lo estás. El aire se enfría y sientes que te observan. No con malicia, sino con un escrutinio intenso. ¿Qué harías? ¿Subirías la escalera para enfrentarte a lo que sea que esté allí? ¿O te quedarías paralizado, esperando que los pasos se desvanezcan? ¿Saldrías corriendo del castillo, sin mirar atrás? Dejamos atrás la fortaleza del palacio del obispo y nos dirigimos a un sitio donde el descanso eterno es mucho más inquieto. Nuestro viaje nos lleva por Broadway Avenue, a un lugar donde la belleza y la tragedia de Galveston se entrelazan de la manera más cruda, el cementerio de Broadway. A primera vista, el cementerio de Broadway es un lugar de belleza melancólica. Antiguos robles dan sombra a lápidas y mausoleos victorianos. Pero este no es un cementerio cualquiera. Fundado en 1839, en realidad es un complejo de 7 cementerios distintos. Aquí yacen los pioneros de Texas, veteranos de guerra y las víctimas de las tragedias de la isla. Hay una sección conocida como el Patio de la Fiebre Amarilla, donde se enterró a cientos de víctimas de la epidemia de 1867. Sin embargo, la característica más inquietante de este cementerio está bajo nuestros pies. Después de la tormenta de 1900, la ciudad elevó el nivel de la isla para protegerla. Eso incluyó a los cementerios. Pero en lugar de exhumar miles de tumbas, simplemente las cubrieron con tierra. Esto significa que el cementerio de Broadway tiene, en muchas áreas, hasta 3 capas de entierros. Miles de cuerpos yacen bajo las tumbas que vemos hoy. Este acto de sepultar a los muertos sobre los muertos ha creado un caldo de cultivo para la actividad paranormal. Se ven figuras sombrías, se escuchan murmullos y se siente la abrumadora sensación de ser observado. Aquí nace la leyenda de uno de sus fantasmas más notorios, un hombre conocido como Nicaragua Smith. La historia cuenta que era un soldado confederado ejecutado aquí mismo en 1865 y enterrado donde cayó. Dicen que su espíritu furioso regresa cada año en el aniversario de su ejecución, gritando improperios a quienes pasan cerca. También están los fantasmas de la guerra civil. Se han reportado figuras con uniformes de la época, patrullando entre las tumbas de sus camaradas caídos. Algunos han descrito escuchar el sonido lejano de tambores de guerra, pero los espíritus más tristes son, sin duda, los de la gran tormenta. Muchos de los que murieron fueron enterrados aquí, a menudo en fosas comunes. Se cree que muchos de estos espíritus están confundidos, todavía buscando a sus seres queridos. Imagina que estás aquí, con la noche cayendo. El viento silba entre los árboles. Te inclinas para leer una lápida y, de repente, escuchas claramente el llanto de un niño. Justo a tu lado. Te giras, pero no hay nadie. El llanto se detiene. Entonces, sientes un tirón en tu ropa, como la mano pequeña de un niño buscando consuelo. Miras hacia abajo. Nada. ¿Qué harías en ese momento? El instinto te gritaría que corras. Pero la compasión podría hacerte quedar. ¿Le hablarías? ¿O el miedo sería demasiado grande para soportar la idea de interactuar con el espíritu de una víctima? Hemos explorado una mansión protegida por sus fantasmas y un cementerio con capas de tragedia. 2 lugares intensamente cargados. Así que te pregunto, si tuvieras que elegir, ¿dónde te atreverías a pasar una noche? ¿En el vigilado palacio del obispo o entre las almas inquietas del cementerio de Broadway? Déjamelo saber en los comentarios. Continuamos hacia otra joya arquitectónica de Galveston, una mansión con una energía completamente diferente. Esta es la mansión Moody. Con 31 habitaciones, es un imponente ejemplo de arquitectura que parece sacado de una novela gótica. La historia de esta casa comienza con una tragedia y una obsesión. Fue encargada por Narcissa Willis, una rica socialite. Su esposo se había negado a construirla, pero tras la muerte de él,
Narcisa usó el dinero para levantar la casa de sus sueños. Sin embargo, Narcisa vivió sus últimos años en la enorme mansión, aislada y sola. Después del huracán de 1900, el valor de las propiedades se desplomó. La familia Moody, una de las más poderosas de Texas, compró la mansión, que había sobrevivido, por una fracción de su valor. Vivieron y prosperaron aquí durante décadas. Hoy, la casa es un museo, pero muchos creen que también preserva sus espíritus. Es considerada por muchos el lugar más embrujado de Galveston. A diferencia del Palacio del Obispo, aquí los fenómenos son más personales y, a veces, más inquietantes. Se han reportado apariciones de cuerpo entero con ropa de época que se desvanecen en un instante. Se cree que uno de los espíritus más activos es el de la matriarca, Mary Moody. Pero no es la única. Se habla de múltiples espíritus de la familia que aún deambulan por las habitaciones. Lo más común aquí, los sonidos, pasos en escaleras vacías, murmullos y risas ahogadas, y puertas que se abren y cierran solas. Guías turísticos han contado que, al cerrar por la noche, escuchan una fiesta en el gran salón, solo para encontrarlo oscuro y silencioso al abrir la puerta. Los objetos también se mueven solos. Muebles y cuadros aparecen en lugares diferentes. Pero quizás lo más inquietante son las experiencias sensoriales. Puntos fríos inexplicables, el roce de una tela invisible, o la sensación de que alguien te respira en la nuca. Imagina que estás en una de las habitaciones del piso de arriba. La puerta, que habías dejado abierta, se cierra lentamente por sí misma. No hay corrientes de aire. De repente, escuchas la risa de una niña pequeña justo fuera de la puerta. Suena lejana, como un eco. Giras el pomo, abres, y el pasillo está vacío y en silencio. ¿Qué harías? ¿Huirías? ¿O la curiosidad te impulsaría a explorar más? ¿Te sentirías como un intruso en la casa de una familia que se niega a abandonarla? Nuestra última parada nos lleva a un lugar donde hoy se levanta un supermercado. Pero hace más de un siglo, este mismo terreno albergaba un lugar de refugio y esperanza. El orfanato de St. Mary, dirigido por las Hermanas de la Caridad. Lo que ocurrió aquí el 8 de septiembre de 1900 es una de las leyendas más trágicas de Estados Unidos. El orfanato albergaba a 93 niños y era cuidado por 10 monjas. Cuando la gran tormenta comenzó, las hermanas llevaron a todos los niños al edificio supuestamente más resistente e intentaron calmarlos cantando himnos. A medida que el agua subía, las monjas tomaron una decisión desesperada. Usando una cuerda, ataron a los niños en grupos y luego ataron los extremos de las cuerdas a sus propias cinturas. Su lógica era que sus cuerpos podrían servir de ancla y evitar que los niños fueran arrastrados. Se convirtieron en anclas humanas. Pero la furia de la tormenta fue demasiado. El edificio se derrumbó y la marejada los arrastró a todos. De las 103 almas, solo 3 niños sobrevivieron. Las 10 monjas y 90 niños murieron. Días después, se encontraron los cuerpos de una hermana con 8 niños pequeños todavía atados a ella. Es una tragedia casi imposible de imaginar, y se cree que una energía tan intensa no puede simplemente desaparecer. Hoy, no queda nada del orfanato, salvo una placa histórica. Pero la actividad paranormal reportada en esta área, especialmente dentro y alrededor del Walmart que ocupa el sitio, es persistente. Empleados y clientes han contado historias extrañas durante años. Se escuchan sonidos de niños corriendo y riendo por los pasillos, especialmente de noche. En el pasillo de los juguetes, muñecas y juegos se activan solos. Las puertas automáticas se abren y cierran solas. Algunos visitantes han sentido una profunda tristeza o el tirón de una pequeña mano en su ropa. Se dice que sus apariciones se ven a lo largo del malecón, especialmente durante las noches de tormenta, como si el sonido de las olas despertara los ecos de esa noche terrible. Ahora estamos de pie en el estacionamiento, mirando el supermercado. El sol se pone sobre el golfo. Intentas imaginarlo. El sonido de 93 niños cantando para ahogar la tormenta, el terror absoluto cuando el agua irrumpió. Mientras piensas, escuchas algo por encima del tráfico y las olas. Es débil, pero inconfundible. El sonido de niños cantando una canción de cuna. Viene del aire a tu alrededor. El sonido es dulce, pero te hiela la sangre porque sabes que estás escuchando un eco de 1900. ¿Qué harías? No es una presencia amenazante. Es el eco de la inocencia perdida. ¿Te quedarías y escucharías, rindiendo un homenaje silencioso? ¿O el dolor abrumador de la historia sería demasiado para soportar? La noche ha caído sobre Galveston. La luna se refleja en las aguas tranquilas del golfo,
ocultando la furia que son capaces de desatar. Hemos caminado a través de la historia embrujada de esta isla, desde el Palacio del Obispo hasta las tumbas del cementerio de Broadway. Sentimos la presencia de la familia Moody y escuchamos los ecos de los niños del orfanato de St. Mary. Galveston es un microcosmos del mundo espiritual, un lugar donde el pasado y el presente bailan un vals interminable. Las miles de experiencias reportadas sugieren que, para las almas de esta isla, la historia aún no ha terminado. Y eso nos devuelve a la pregunta original. Después de todo esto, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué harías realmente en un lugar embrujado? Si te gustan los misterios y las exploraciones paranormales, suscríbete y activa las notificaciones. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que necesite poner a prueba su valentía. Quizás la verdadera pregunta no es qué haríamos, sino qué escucharíamos si nos detuviéramos a prestar atención. Porque en lugares como Galveston, el pasado nunca está en silencio. Siempre está hablando en voz baja. Solo necesitas saber cómo escuchar.